Descubre cómo la arrogancia casi extingue a una legión entera. En un mundo de pesadilla biológica, ni siquiera los semidioses son inmortales frente a un enemigo infinito. El universo no es solo vasto, es malévolo. Hay lugares en la oscuridad entre las estrellas que parecen diseñados por una mano cruel, mundos donde la vida no florece, sino que simplemente espera con hambre. Poco después de la victoria en 63-19, la flota de la Gran Cruzada captó una señal, un grito de auxilio. No era un mensaje de una civilización perdida, sino la transmisión desesperada de una de las nuestras, la 141ª expedición. Sus coordenadas apuntaban a un sistema prohibido, un lugar que los cartógrafos imperiales, en su pragmatismo brutal, habían bautizado con un solo nombre: muerte. Garbiel Loken, recién ascendido al Murnival, escuchó la llamada. La flota de Horus cambió de rumbo, rasgando el tejido del espacio para llegar a tiempo. Pero lo que encontraron al salir de la disformidad no fue una batalla gloriosa, sino un cementerio en órbita. Naves de los ángeles sangrientos flotaban a la deriva, muertas y silenciosas, y en la superficie del planeta, bajo nubes de tormenta antinaturales, los hijos más orgullosos del emperador estaban siendo masacrados. El planeta Muerte era una trampa biológica perfecta. No había bosques verdes ni océanos azules. El suelo era polvo rojo, rico en hierro, y la vegetación consistía en inmensos tallos de hierba blanca, duros como la piedra y altos como torres, que cubrían el mundo como un sudario de huesos. Y entre esa hierba de piedra vivían las megarácnidos. Eran la pesadilla de la evolución, arañas gigantes de 3 metros de altura, una fusión perfecta de biología y tecnología. No portaban armas, ellos eran el arma. Sus extremidades eran cuchillas de metal orgánico, capaces de cortar la ceramita de una armadura de marín espacial como si fuera papel. Los hijos del emperador, la Tercera Legión, obsesionados con la perfección marcial, habían descendido al planeta primero, liderados por el Lord Comandante Eidolon. Su orgullo fue su perdición. Eidolon, arrogante y ansioso de gloria, había lanzado a sus hombres a ciegas, creyendo que la superioridad astarte sería suficiente. Se equivocó. En la superficie entre los laberintos de hierba blanca, encontramos a un héroe improbable, el capitán Saul Tarvitz. Mientras su comandante Eidolon se negaba a admitir la derrota, Tarvitz vio la realidad. Vio cómo sus hermanos eran cazados uno a uno. Vio cómo las arañas no solo mataban, sino que empalaban los cuerpos de los astartes en espinas de piedra, dejándolos como trofeos macabros bajo el cielo tormentoso. Tarvitz, un oficial de línea que carecía de la ambición política de sus superiores, hizo lo impensable. Desobedeció los protocolos de silencio para salvar a sus hermanos. Usó explosivos para derribar los árboles de piedra, creando una señal de humo visible desde la órbita. Una señal que no decía «mirad mi gloria», sino «estamos muriendo aquí». En la órbita, los lobos lunares vieron la señal. Horus no dudó. La punta de lanza fue desplegada. Las cápsulas de desembarco llovieron sobre el planeta Muerte como meteoros de venganza. Tarik Torgadon, capitán de la segunda compañía y miembro del Mornival, fue el primero en tocar suelo. La llegada de los lobos lunares cambió la marea. Donde los hijos del emperador buscaban duelos elegantes, los lobos trajeron brutalidad pragmática. Loken, Torgadon y sus hermanos formaron un muro de bolters y espadas sierra, rescatando a los supervivientes de la Tercera Legión. Pero incluso en el rescate, las grietas entre las legiones se hicieron visibles. Cuando Torgadon se encontró con Eidolon en el campo de batalla, no hubo gratitud.
Eidolon, con su armadura púrpura y oro manchada de polvo rojo, pero con el orgullo intacto, se sintió insultado por haber sido salvado por los bárbaros de la Legión de Horus. «Nos insultas, capitán», escupió Eidolon. «Si te he insultado», respondió Thorgadon con una sonrisa feroz, «permíteme asegurarte que esa era mi intención. La rivalidad entre hermanos es peligrosa, pero ante un enemigo infinito, la unidad es la única opción, porque las megarácnidos no se detenían. Eran una marea sin fin, una mente colmena dedicada únicamente a la matanza. Y entonces, el cielo se abrió. Hay momentos en la historia que parecen sacados de un mito. Momentos donde la realidad se dobla ante la presencia de seres superiores. Este fue uno de esos momentos. 2 tormentas descendieron sobre el planeta Muerte. Una era blanca y dorada, Horus Lupercal, el señor de la guerra. La otra era roja y angelical, Sanguinius, primarca de los ángeles sangrientos. Ver a un primarca en batalla es presenciar el poder de la naturaleza desatado. Ver a 2 luchando espalda contra espalda es un espectáculo que ciega el alma. Horus, con su garra de combate, aplastaba a las bestias como si fueran insectos. Sanguinius, con sus alas blancas extendidas y su espada encendida, volaba sobre el campo de batalla como el juicio final. Eran dioses de la guerra, caminando entre mortales. Eran magníficos, eran imparables. Bajo su liderazgo, la marea alienígena se rompió. Lo que había sido una masacre se convirtió en una victoria. Cuando el silencio cayó finalmente sobre los campos de polvo rojo, Sanguinius se arrodilló ante los cuerpos de sus hijos caídos. El ángel, el más amado de todos los primarcas, lloró. No eran lágrimas ceremoniales, eran lágrimas de un padre que siente cada muerte como una herida propia. Horus puso una mano sobre el hombro de su hermano, y en ese gesto el imperio pareció invencible. Pero la guerra física era solo la primera capa de la trampa. Mientras los ejércitos celebraban y los primarcas planeaban la siguiente fase, una sombra diferente comenzó a extenderse. No venía de las arañas, no venía del planeta, venía de la estática. Comenzó en los comunicadores. Un susurro, una interferencia que los oficiales de comunicaciones no podían limpiar. Al principio eran solo ruidos, pero pronto las palabras se hicieron claras. Samus, ese es el único nombre que oirás. Samus significa el fin y la muerte. Samus, soy Samus. Samus está a tu alrededor. Samus es el hombre que tienes al lado. Garviel Loken, liderando a la 10ª compañía en una operación de limpieza en las montañas, conocidas como las cabezas susurrantes, escuchó la voz. Para un Astartes, el miedo es una emoción extirpada, un defecto biológico eliminado. Loken racionalizó lo que oía. Debía ser una táctica de guerra psicológica del enemigo, un truco de radio. Pero los rememoradores que acompañaban a la expedición no tenían tal protección mental. Kirill Sinderman, el gran iterador, y Ofrati Killer, la fotógrafa, sintieron un frío que no era climático. Sintieron una presencia antigua. La 10ª compañía aseguró las cavernas de las cabezas susurrantes. Todo parecía bajo control. Hasta que el sargento Xavier Jubal desapareció. Jubal no era un recluta. Era un veterano, un miembro respetado de la escuadra. Un hombre que bromeaba sobre su rivalidad amistosa con el sargento Nero Vipus. Pero cuando Loken y los demás lo encontraron en las profundidades de la cueva, Jubal había cambiado. No estaba herido, estaba incorrecto. Su armadura estaba intacta, pero su postura era la de una marioneta cuyos hilos han sido cortados y vueltos a atar por un titiritero demente. Había matado a su propia escuadra. Sus hermanos yacían despedazados a sus pies, no por garras alienígenas, sino por fuego de Volter quemarropa. ¿Jubal?, preguntó Loken, incapaz de procesar la traición. La cosa que llevaba el rostro de Jubal sonrió.
pero no era una sonrisa humana. Su piel ondulaba como si algo debajo de ella intentara salir. Sus ojos, antes claros y firmes, eran ahora pozos de icor negro. «Samus está aquí», dijo la voz que salía de la garganta de Jubal. No era la voz de un soldado, era el sonido de rocas rompiéndose, de vientos aullando en el vacío. «Mírame, Garbiel, Samus está aquí». Lo que ocurrió después desafió toda lógica imperial. La verdad imperial, el dogma secular que Horus y el emperador predicaban, decía que no existían los dioses, ni los demonios, ni la magia. Decía que la disformidad era simplemente una dimensión paralela de energía, peligrosa pero explicable. Pero Jubal comenzó a mutar. Su carne se hinchó, rompiendo la ceramita de su armadura. Espinas de hueso brotaron de su cuerpo. Se convirtió en una monstruosidad de músculo rojo y furia. Una bestia que desafiaba las leyes de la física. Loken se enfrentó a él. No fue un duelo de honor. Fue una lucha desesperada por la supervivencia contra una fuerza que no debería existir. La criatura poseía una fuerza que superaba a la de un Astartes. Loken fue golpeado, lanzado contra las paredes de roca, su armadura agrietada bajo los golpes de su antiguo amigo. «Samus roerá tus huesos», aullaba la bestia. Loken luchó no solo por su vida, sino por su cordura. Si esto era real, entonces todo lo que le habían enseñado era mentira. Si los demonios existían, entonces la Gran Cruzada estaba construida sobre cimientos de arena. Con un último esfuerzo, impulsado por la negación y el deber, Loken logró clavar su espada sierra en el pecho de la abominación. La bestia rugió, no de dolor, sino de burla, antes de colapsar en un montón de carne humeante que se disolvía rápidamente, dejando atrás solo el cadáver deforme de Xavier Jubal. El silencio volvió a la cueva, pero ya no era un silencio de paz, era el silencio de un crimen cósmico. Kirill Sinderman, el hombre cuya voz había convencido a miles de mundos de abandonar la religión, estaba temblando, aferrando un libro viejo que había traído consigo, balbuceando palabras de protección. Ofrati Killer sostenía su cámara, habiendo capturado imágenes que su mente se negaba a aceptar. Y Garbiel Loken miraba el cuerpo de su hermano y sentía el primer crack en su armadura espiritual. La versión oficial llegó rápido. El primer capitán Abaddon y el Mormibal descendieron para controlar la situación. Horus mismo escuchó el informe. Fue una enfermedad, dijeron, una plaga senos que afecta la mente. Una alucinación provocada por esporas atmosféricas. Se les ordenó callar, se les ordenó olvidar. No hay demonios, repitió Horus a Loken en privado, aunque en los ojos del Señor de la Guerra. Loken vio una sombra de duda, o tal vez de conocimiento oculto. La disformidad tiene depredadores, sí, pero no son seres mágicos, son solo alienígenas de otra dimensión. No le des poder a la superstición, Garbiel. Loken asintió, juró guardar el secreto, aceptó la mentira porque la verdad era demasiado terrible para contemplarla. Pero Ufrati Killer miró sus fotografías. En ellas, la bestia no era borrosa, no era una alucinación, era nítida. Y en el fondo de la imagen, la realidad misma parecía sangrar. Ella sabía lo que había visto. Y en la oscuridad de su camarote, la fotógrafa comenzó a rezar, no al vacío, sino al emperador, no como a un líder, sino como a un dios. El planeta muerte había sido conquistado, las arañas habían sido purgadas, pero algo se había subido a bordo de las naves de la 63ª expedición. Un susurro, una duda, una semilla. La flota levó anclas, dejando atrás el polvo rojo, buscando nuevas glorias. Pero mientras se adentraban en el vacío, Loken no podía dejar de pensar en la medalla de plata que había encontrado entre las pertenencias de Jubal. Una medalla de una logia guerrera secreta, una organización que se suponía prohibida,
pero que florecía en las sombras de la Legión. La inocencia había muerto en 63-19. En el planeta Muerte, la razón había comenzado a morir, y pronto en el siguiente sistema la lealtad misma sería puesta a prueba. Los hijos de Horus se dirigían hacia el encuentro con una civilización llamada la Interex, y allí la tragedia dejaría de ser un susurro para convertirse en un grito que rompería la galaxia en dos. Samos, ese es el único nombre que oirás. La profecía estaba equivocada. Pronto habría otros nombres, nombres de traidores, nombres de herejes. Pero eso es una historia para el final de los tiempos.